En el fin del mundo hay un lugar que parece suspendido en el tiempo. Un archipiélago de más de 40 islas, separado del continente chileno no solo por el agua, sino por una cultura única, tejida con los hilos de la fe católica y las creencias ancestrales del pueblo mapuche huilliche. Este es Chiloé. Aquí, el mundo moderno y sus certezas se sienten lejanos, frágiles. Las iglesias de madera, patrimonio de la humanidad, conviven con historias de bosques encantados, de criaturas imposibles y de una sociedad secreta de hechiceros. Aquí, el realismo mágico no es un género literario, es una forma de percibir la vida. Los chilotes viven en una comunión íntima y peligrosa con el mar. El mar es su carretera, su fuente de alimento y, con demasiada frecuencia, su tumba. Y cuando la Camanchaca, esa niebla densa y húmeda, desciende y borra la línea entre el cielo y el agua, saben que el velo entre nuestro mundo y el otro se vuelve peligrosamente delgado. Es en esas noches de silencio absoluto, cuando la lógica se duerme, que las leyendas despiertan. Y ninguna es tan poderosa, tan seductora y tan temida como la del barco que no debería existir. Un buque que navega por los mares de la memoria, tripulado por la pena y la magia. Prepárense para conocer la historia completa del Caleuche. Imaginen la escena. Un pescador perdido en la niebla ve una luz a lo lejos. Piensa que es un faro, la salvación, pero la luz se mueve, crece, y de ella emerge la silueta imposible de un velero magnífico. No es una aparición ruinosa, es la perfección. Su madera de alerce brilla con una humedad perpetua, sus bronces relucen bajo una luz propia y de sus mástiles cuelgan faroles que oscilan sin viento. Los relatos insisten en los detalles. No es cualquier música la que se escucha, sino foxtrot, valses y cuecas, como si un gran salón de baile de principios del siglo XX flotara a la deriva, y las risas no son alegres, son maníacas, desesperadas. Es la celebración de aquellos que ya no tienen nada que perder. Existen, según los relatos más antiguos, dos formas del Caleuche. Está el barco de fiesta, el que atrae y seduce con sus luces y su música. Pero hay otra versión, una mucho más sombría, el Caleuche en misión. En estas ocasiones aparece oscuro, silencioso, con una sola luz en su mástil principal, y se mueve con un propósito aterrador. No está de fiesta, está trabajando, está recogiendo su carga o a su nueva tripulación. Para entender quién comanda este buque, debemos sumergirnos en el secreto más profundo de Chiloé, la existencia de la Recta Provincia, una legendaria sociedad secreta de brujos fundada en 1786 que funcionaba como un estado paralelo con sus propias leyes, sus propios líderes y su propio territorio mágico. Su sede, según el mito, era la cueva de Kikabí, un lugar real al que nadie se atreve a entrar. Estos brujos, se dice, dominaban el arte del viaje astral y la transformación, y el Caleuche era su mayor creación, su medio de transporte, su centro de operaciones, su fortaleza inexpugnable. Desde su cubierta controlaban las mareas, provocaban tormentas y comerciaban con poderes de otras dimensiones. Y sobre su tripulación de ahogados, el pacto es específico. Al ser recogidos por el Caleuche, sus cuerpos son sanados de las heridas de la muerte, pero sus memorias son borradas parcialmente. Olvidan el dolor de su muerte, pero recuerdan perpetuamente la vida que dejaron atrás. Es una tortura psicológica exquisita. Sirven a los brujos en tareas que van desde reparar el barco con algas y maderas fantasmales hasta guiarlo por pasajes submarinos que solo los muertos conocen. Son esclavos de un paraíso infernal. Pero, ¿cómo interactúa el Caleuche con los vivos? No siempre es con terror, a veces es con tentación. Cuentan la historia de un pescador llamado Pedro, cuya mala suerte lo tenía al borde de la miseria. Una noche, el Caleuche se le apareció. En lugar de música, una voz desde el barco le ofreció un trato, riquezas sin fin, las mejores pescas de su vida, a cambio de un simple favor. Debía actuar como su espía en tierra, informar sobre los secretos de los pueblos y nunca, jamás, revelar su pacto. Pedro aceptó.
Al día siguiente, sus redes rebosaban de peces. Se volvió el hombre más rico de su isla. Pero su risa se apagó, sus ojos se volvieron vacíos y pasaba las noches mirando el mar, esperando la llamada de sus amos. Y luego está el terror. La historia de la familia de Mechuque, cuya lancha fue atrapada por una tormenta súbita y violenta. Mientras luchaban contra las olas, vieron al Caleuche, oscuro y silencioso, observándolos desde la distancia, como un depredador esperando el momento justo. No ofreció ayuda, no había música, solo una presencia opresiva que parecía deleitarse con su desesperación. Cuando un golpe de mar se llevó al hijo mayor, vieron cómo el barco fantasma se acercaba al lugar donde se había hundido, se detenía por un instante y luego se desvanecía en la tormenta. No venía a salvar, venía a cosechar. Frente a testimonios tan potentes, la mente moderna busca, desesperadamente, un ancla en la realidad. Y las explicaciones racionales son robustas. La teoría del contrabando es la más fuerte. Durante los siglos XVIII y XIX, Chiloé era un punto estratégico. Los barcos que venían de Europa, cargados de telas finas, licores y armas, evitaban los puertos oficiales y sus impuestos, usando los canales laberínticos de Chiloé para el comercio ilegal. Crear y alimentar el mito de un barco fantasma era una táctica de guerra psicológica brillante para mantener a la Marina española y a los locales lejos de sus rutas secretas. Y los fenómenos naturales en Chiloé son particularmente extraños. La niebla salina puede crear espejismos complejos, conocidos como fata morgana, que pueden hacer que un pequeño bote lejano se vea como un enorme galeón flotando en el aire. La descomposición de materia orgánica en el fondo marino puede liberar gases que, al entrar en contacto con el aire, generan luces fosforescentes, los fuegos fatuos, que parecen faroles danzantes sobre el agua. La ciencia ofrece una explicación para cada pieza del puzzle, o casi, pero aquí es donde la lógica se tambalea. Si el mito fue creado por contrabandistas, ¿por qué la descripción del barco es tan increíblemente consistente a lo largo de 200 años, incluso en comunidades que no tenían contacto entre sí? ¿Por qué todos describen un galeón del siglo XVIII y no otro tipo de barco? Y si son solo fenómenos naturales, ¿cómo se explica el elemento auditivo? La ciencia no puede explicar por qué un pescador en 1850 y un turista en 2020, separados por un siglo y medio, aseguran haber escuchado el mismo tipo de música festiva emanando de las luces. Y lo más inquietante, el miedo real y paralizante que la leyenda todavía inspira. No es el temor a un cuento de hadas. Es un respeto profundo, casi genético, hacia algo que la comunidad considera una fuerza activa y presente en su territorio. Una fuerza con la que, insisten, es mejor no interferir. Las explicaciones racionales son como intentar atrapar la niebla con las manos. Cuando crees que la tienes, se te escapa, dejando solo una fría humedad y más preguntas que respuestas. Entonces, nos vemos forzados a mirar más allá de la simple pregunta de ¿real o falso? El Caleuche es un artefacto cultural. Es el alma de Chiloé hecha barco. En su madera fantasma está tallada la historia de un pueblo aislado, un pueblo que tuvo que crear su propio universo para poder explicar el mundo. El barco es una metáfora de la dualidad de la vida chilota. Por un lado, la fiesta, la música, la comunidad, la promesa de una vida mejor. Por otro, el peligro constante, el poder oscuro de la naturaleza y la inevitabilidad de la muerte. El Caleuche navega exactamente en medio de esas dos corrientes. Es la personificación del mar, un mar que da alimento y sustento, pero que también se cobra vidas sin previo aviso. Amar y temer al mar es el sentir diario de todo chilote. El Caleuche es simplemente la manifestación de ese sentir. Es un recordatorio de que no importa cuán moderna se vuelva la vida, hay fuerzas más antiguas y poderosas que el hombre y merecen nuestro más profundo respeto. No es solo un barco fantasma, es un monumento a la resiliencia de un pueblo. Hoy, Chiloé se enfrenta a un nuevo tipo de fantasma, la modernidad.
Un puente gigantesco conecta la isla principal al continente, amenazando con diluir para siempre esa cultura única de aislamiento. Las luces de la industria del salmón compiten con las luces de la leyenda. Y la pregunta inevitable surge: ¿hay lugar para el Caleuche en el siglo XXI? Quizás el barco ya zarpó en su último viaje, retirándose a los mares del olvido a medida que la ciencia y el escepticismo iluminan cada rincón oscuro del mapa. O quizás no. Quizás simplemente se ha vuelto más cauteloso, esperando pacientemente en los canales silenciosos a que apaguemos nuestras pantallas, silenciemos nuestro ruido y volvamos a escuchar los secretos que el mar susurra en la noche. La leyenda del Caleuche nos deja con una verdad incómoda y maravillosa, que los mapas más importantes no son los que muestran la tierra y el mar, sino los que delinean los límites de nuestro propio entendimiento. Y más allá de esa frontera, en esas aguas oscuras y profundas, todo, absolutamente todo, es posible. Y así, entre la bruma eterna y las aguas gélidas del sur de Chile, el Caleuche continúa su viaje maldito. Invisible a los ojos del común, pero presente para quienes han sellado pactos con la oscuridad. Algunos dicen haberlo visto, otros juran haber escuchado su música fantasmagórica retumbar entre las olas, como una risa burlona desde las profundidades. Pero nadie que haya subido a bordo ha regresado para contarlo. ¿Es solo un cuento popular nacido del miedo? ¿O acaso es la advertencia ancestral de un poder que jamás debimos desafiar? Tal vez esta historia no terminó aquí. Tal vez el Caleuche aún navega esta misma noche, buscando nuevas almas para su tripulación. Y si tú, como nosotros, sientes que estas historias no son simples leyendas, suscríbete, porque en este canal no solo contamos mitos, te llevamos al corazón de lo inexplicable, de la historia. Sumérgete en lo profundo, explora lo oculto, descubre lo que no debe ser revelado.